nuestras sagradas escrituras en el libro de Nehemías, en su capítulo 4, y la lectura va a ser un poquito extensa, pero vamos a empezar en el versículo 10. Cuando todos lo tengan me dicen un amén. 4:10. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Y ahora nos vamos a pasar para el versículo 14, y dice: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y por último vamos a leer el versículo 20, que dice: en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos ahí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por otro día más que dejas que estemos en tu casa, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por darme este alto privilegio de predicar tu palabra, Señor. Yo sé que esto es un gran compromiso, Señor, pero yo te pido, Señor, que tú me uses, Señor, que yo sea un vaso tuyo, Señor, que tú pongas en mi boca todo lo que tú quieres que yo hable a tu pueblo, Señor. Háblame a mí primero y después a tu pueblo, Señor. Háblanos conforme a nuestra necesidad, Señor, y que todos de nosotros salgamos llenos de este lugar. En el nombre de Cristo Jesús, todo esto te lo pido, amén y amén. En esta noche yo quiero que todos meditemos bajo el tema: recobra fuerzas en el nombre de Jesús. Y yo quiero que se lo diga al que está a su lado. Dile: recobra fuerzas en el nombre de Jesús. Pero no lo diga así callado, dígalo con fuerza: recobra fuerzas en el nombre de Jesús. Si alguno de ustedes ha venido desanimado, desalentado, que siente que ya no tiene fuerzas, yo le quiero decir que usted ha venido al mejor lugar, porque Dios está aquí para darnos las fuerzas para seguir caminando, aunque todo parezca imposible, pero Dios siempre está ahí con nosotros, amén. Y Nehemías, en la Biblia, en el libro de Nehemías, podemos ver que él fue un líder que Dios lo usó para una tarea especial, para reconstruir los muros de Jerusalén. Y en mi vida personal, yo creo que este personaje Nehemías es una persona impactante para mi vida, no solo porque era un gran líder, sino porque por leer la palabra de Dios he aprendido mucho acerca de él, de cómo él pudo motivar al pueblo, cómo él pudo, por todo lo que pasó por las murallas, aún así él pudo motivar al pueblo para construir. Y se cree que él llegó a Jerusalén en el año 444 aproximadamente, en el tercer viaje. Se cree que la ciudad no tenía muro por más de 50 años, y que se había tratado de construir la muralla más o dos veces, pero no tuvieron éxito. Pero podemos ver que Dios usó a Nehemías para motivar a su pueblo para construir y trabajar en la obra. Cuando todos tal vez pensaron que no se podía hacer nada, que pensaron que ya no puedo, esta muralla nunca se va a construir, pero Dios usó a Nehemías para darle aliento a su pueblo, para darles fuerzas para que ellos pudieran trabajar. Dios le dio la capacidad a Nehemías para ser el líder del remanente judío. Y podemos ver en el capítulo 1 y 2 que el rey de Persia, Artajerjes, le dio el permiso a Nehemías para poder hacer el trabajo que él quería, y así pudo motivar al pueblo para que se levantaran y construyeran. Y podemos ver que inmediatamente después de que Nehemías motivó al pueblo, llegó la oposición. Y en una cita que yo leí en un libro dice: ningún líder está exento de la crítica, y jamás se verá claramente su humildad que en la manera que la acepta y reacciona ante ella. Esta cita encierra muchas cosas, porque nosotros sabemos que al ser líder encierra mucha responsabilidad, y que nosotros sabemos que al seguir en el evangelio del Señor muchas veces nos vamos a enfrentar a personas que tal vez nos van a decir cosas malas, nos van a querer desanimar. Pero nosotros sabemos que Dios está con nosotros, y no importando lo que
las personas nos digan que Dios siempre está ahí para ayudarnos. A pesar de la posición que estaba sufriendo Nehemías, él confió en Dios. Él tenía la autorización del rey, él tenía las cartas y él bien hubiera poder dicho a Sanbalat y Tobías: ustedes no pueden hacer nada porque yo aquí tengo los documentos que dicen que yo puedo hacer eso. Pero sin embargo él no lo hizo porque su confianza no estaba en el hombre, su confianza estaba en Dios. Él puso sus problemas en la mano de Dios y vemos que así debe actuar un líder. En vez de enfrentarse a alguien que le está hablando mal, lo único que tenemos que hacer es venir al altar y orarle al Señor, porque así el Señor puede resolver todos nuestros problemas, y haciéndolo en secreto, y Dios nos va a honrar en público. Amén. Cuando el enemigo ve que nosotros estamos sirviéndole a Dios, que estamos haciendo lo que Él quiere, trabajando en su obra, el enemigo siempre va a querer tratar de encontrar las maneras para hacer que nosotros nos destruyamos. Dice la Biblia que Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe llegaron para intervenir en la obra de Dios. Dice que ellos hicieron escarnio del pueblo, o en otras palabras, ellos despreciaron y se burlaron de lo que estaba haciendo el pueblo. Y podemos ver que ellos estuvieron hablando cosas ofensivas, hasta llegó a decir Tobías que eran tan débiles que hasta una zorra podía destruir lo que ellos habían construido, y podemos ver que eso es un poquito exagerado. Amén. En el versículo 8 dice que Sanbalat y Tobías se levantaron para atacar a Jerusalén. El enemigo muchas veces va a querer levantarse en contra de la iglesia y destruir lo que tanto hemos logrado hacer con nuestras manos. Podemos ver que en estos últimos días el enemigo se ha levantado en gran manera para tirar sus dardos con el objetivo de destruir a la iglesia. Y dice la Biblia que el diablo viene a matar, hurtar y destruir, y vemos que es exactamente lo que Sanbalat y Tobías querían hacer. Y vamos a ver esto más después. Vemos en el versículo 10 que el pueblo perdió el ánimo para trabajar, y ahora voy a hablar de 4 puntos, de 4 fuentes, por decirlo así, donde puede entrar el desánimo a nuestras vidas. Y el punto número 1 es la pérdida de fuerza. Y en la primera parte del versículo 10 nos dice: las fuerzas de los acarreadores se habían debilitado. ¿Qué es lo que le está explicando el texto? Podemos ver que los que estaban trabajando en la obra de Dios se estaban cansando, que ya se veía que ya no tenían fuerzas. Y podemos ver que cuando nosotros nos cansamos, la obra se estanca porque nadie está haciendo el trabajo. Dice el versículo 6 que ellos habían llegado a la mitad de la construcción. Cuando perdemos la fuerza, no podemos trabajar. Déjeme darle un ejemplo. Cuando usted le invita a alguien a que suba a una montaña con usted, se toma horas para subir a llegar a la cima de la montaña, pero llegar a la mitad, ve abajo y ve que ya hemos subido mucho y que tal vez ya no vamos a poder llegar a la cima, que ya no puedo porque ya estoy muy cansado. Pero eso lo podemos aplicar a nuestras vidas, porque Dios no quiere que nosotros dejemos las cosas a medio camino. Él quiere que terminemos la obra que Dios nos ha dado, que todo lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos, Él quiere que lo usemos para su honra y su gloria. Amén. Tenemos que tener cuidado también con las personas que en la iglesia, porque aún en la iglesia hay personas así. Hay personas que hablan mal de las personas, que dicen chismes y dicen cosas malas acerca de las personas para tratar de desanimar y tratar de poner en mal a las personas y tratar de arruinar el testimonio de alguien. Pero sabemos que cuando nos cubrimos con la sangre de Cristo, el Señor nos protege de todo eso. Amén. El punto número 2 que quiero tocar es la pérdida de visión. Y dice en la segunda parte del versículo 10, y el escombro es mucho. Como expliqué en la anterior parte, los trabajadores se habían cansado y habían muchos escombros. Y escombros son fragmentos o restos de algo que quedó de una construcción. Y podemos ver que cuando Nehemías llegó a Jerusalén, él hizo una inspección de la ciudad,
y él vio que las murallas y los edificios de la ciudad estaban destruidas por fuego, que todo había quedado desolado. Y por eso ya nos da a entender el versículo que los trabajadores ya no querían seguir trabajando. Cuando llega el desánimo a nuestras vidas, muchas veces nos cansamos y decimos que ya no puedo más, ya me rindo porque ya no tengo fuerzas para seguir trabajando. Por eso es que muchos cristianos de hoy en día se apartan de los caminos del Señor, porque ellos una vez en su vida le sirvieron a Dios, pero ellos se cansaron y dejaron de servirle a Dios. Pero como dije antes, Dios no le gusta cuando nosotros hacemos las cosas a medias. El enemigo muchas veces entra y planta la semilla de desánimo y de desaliento en nuestras vidas y perdemos el deseo de servir a Dios. Eso es lo que el enemigo quiere ver hoy en día, una iglesia destruida y los hermanos que se hayan dispersado para que no siga la obra del Señor. El enemigo lo que quiere es cesar la obra de Dios. Vemos que el pueblo perdió el ánimo y el deseo de trabajar en los muros. Desgraciadamente así se ha puesto la iglesia de hoy en día. Ya no estamos haciendo lo que deberíamos de hacer, porque antes, en los tiempos de antes, se iba a predicar la palabra, habían cultos de fuego, y ahora vemos todo lo contrario, que nosotros ya no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, ya no estamos yendo a las calles a predicar la palabra, y por hablar en otros términos hemos perdido nuestro primer amor. Yo por aplicarlo a mi vida, yo sé que yo he perdido mi primer amor en una parte, porque yo he dejado de hacer cosas que yo he hecho antes, y yo le he pedido perdón al Señor por lo que he hecho. Podemos ver que como no evangelizamos a las personas, las personas del mundo se están perdiendo, y parece como si el enemigo está ganando ventaja en nuestras vidas, y nosotros tenemos que volver a lo que hacíamos antes. Tenemos que volver a edificar los muros, tenemos que volver a hacer las cosas que hacíamos antes y volver a nuestro primer amor. El tercer punto que quiero tocar es la pérdida de confianza. Dice al final del versículo 10: y no podemos edificar el muro. Cuando alguien pierde la fuerza y la visión, también pierde la confianza. La confianza es la determinación que alguien tiene para cumplir con una tarea. Y déjeme contarle un pequeño testimonio. No lo voy a decir para vanagloria mía, sino para la honra y la gloria del Señor. En este día, para prepararme por mi mensaje, yo hice ayuno, y yo le dije al Señor: yo no voy a comer todo el día hasta que llegue al mensaje. Y yo tuve esa determinación, por decirlo así, esa confianza que Dios me iba a ayudar a hacerlo, y yo sé que todo lo que yo he hecho durante esta semana va a valer la pena. Amén. Dice versículo 6 que la muralla había llegado a la mitad porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero en el versículo que acabamos de leer dice que ya el ánimo del pueblo se les fue. Ya ellos no tenían la motivación y el corazón para seguir trabajando. Y parecía como si el enemigo estaba logrando lo que ellos querían. Y el punto número 4, el último punto que quiero tocar, es la pérdida de seguridad. Dice versículo 30: y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Este versículo nos enseña que el pueblo estaba atemorizado por las amenazas que les hizo el enemigo. Sanbalat y Tobías amenazaron con atacar a la ciudad, y por eso vemos que el pueblo estuvieron atemorizados y espantados, porque ellos creían que iba a venir el enemigo y los iba a destruir. En otras palabras, por decirlo, el enemigo iba a llegar en el momento más inesperado para acabar con la obra. Y como decía antes, el objetivo del diablo, que el Señor lo reprenda, es acabar con la iglesia, acabar con la obra de Dios, estancar a la iglesia, y para ver que los hermanos estén destruidos y que ya no les sirvan a Dios. Hoy en día vemos que el enemigo está tirando dardos contra la iglesia, y si no nos cubrimos con la sangre de Cristo, el enemigo puede destruir nuestras vidas, y tal vez no sea físicamente sino espiritualmente. Pero cuando nosotros vivimos confiados en Dios, sabemos que Él siempre está con nosotros para protegernos. Nehemías pudo ver todo lo que estaba pasando
a su alrededor, y pero a él no le dio temor de lo que estaba pasando porque él estaba seguro en Dios. Las personas que están confiadas en Cristo no temen de lo que el enemigo pueda hacer, porque ellos saben que lo que el enemigo, todo lo que pueda hacer, no les va a llegar a ellos, porque ellos están seguros en Cristo. Nehemías pudo reanimar al pueblo que no tuvieran temor de los enemigos, que él sabía que Dios era grande y que era más grande de cualquier problema que estemos pasando. Y una cita que yo pude buscar, que es muy cierto que lo podemos aplicar a nuestras vidas, es un dicho que dice: no digas a Dios que tienes un gran problema, sino dile a tu problema que tienes un gran Dios. Y ¿cuántos entendieron lo que realmente significa el texto, la cita? Porque aquí podemos ver que Dios, cuando Dios está con nosotros, Él siempre está ahí para respaldarnos, que le tenemos que decir a nuestro problema que más grande es el que está conmigo que el que está con el mundo, que no tenemos que temer lo que quiera hacer las personas contra nosotros, porque el Señor siempre está ahí para respaldarnos. Y quiero leer un texto en Éxodo 14:14, si pueden ir conmigo al pasaje. Dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Podemos ver que cuando Moisés estaba al mando del pueblo, el faraón y su ejército vinieron para atacarlos, pero Dios le dijo a Moisés que él confiara en Dios, porque Dios los iba a sacar de ese problema que ellos tenían. Que podemos ver que Dios siempre pelea nuestras batallas, que nosotros no tenemos que hacer nada porque Dios está ahí para pelear nuestras batallas. Y podemos ver que Nehemías fue usado por el Espíritu Santo para animar al pueblo a seguir trabajando. Y dice en Nehemías 14 que nosotros tenemos que pelear por lo que es nuestro. Nosotros tenemos que recordar que el diablo no tiene derecho de lo que nosotros hagamos aquí, porque lo que Dios nos ha dado, el diablo no nos puede quitar. Cuando Dios nos da algo, nos da un talento, nosotros lo tenemos que proteger con nuestras vidas. Como un ejemplo, por la misericordia de Dios, Él me ha dado el privilegio de tocar la música, y yo sé que es un grande privilegio que Dios me ha dado, pero yo sé que eso también encierra una grande responsabilidad, porque yo estoy ahí ministrando para que el pueblo pueda sentir la presencia de Dios. Pero yo sé que el enemigo no está feliz por lo que yo estoy haciendo, sirviéndole a Dios, porque lo que el enemigo quiere ver es que yo me estanque, que yo deje de servir a Dios y que yo me vaya al mundo. Pero yo sé que ese no es el propósito que Dios tiene para mi vida. Tenemos que tomar importancia a lo que Dios nos ha dado. No podemos estar jugando con las cosas que Dios nos ha dado. No podemos pensar que lo que Dios nos ha dado es un juego, porque nadie se puede burlar de Dios. Así como Dios nos ha dado cosas, Él también nos puede quitar las cosas. Tenemos que recordar eso. Y vemos el versículo que el pueblo estaba listo para defender lo que era de ellos. Y resulta que cuando los enemigos escucharon lo que había pasado, el pueblo volvió a hacer lo que ellos estaban haciendo, de construir las murallas, porque el enemigo ya no pudo hacer nada, y a ellos no les importó lo que el enemigo podía hacer, porque ellos estaban confiados en Dios. Y casi para terminar, quiero leer Nehemías 6. Perdón, hermanos. Nehemías 6, 16. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Podemos ver que ya los enemigos de Dios ya no podían hacer nada, porque Dios estaba ahí para respaldar a su pueblo. Y así puede pasar con nosotros hoy en día. Si nosotros nos guiamos por el Espíritu Santo, si nosotros hacemos lo que Él quiere,
No hay enemigo que pueda venir a nuestras vidas para destruirnos, porque Dios siempre va a estar ahí para ayudarnos y guiarnos a lo que tenemos que hacer. Cuando nosotros estemos cansados y digamos que ya no podemos más, tenemos que recordar que Dios nos da fuerzas cuando ya no tengamos más, que dice que Él nos rejuvenece como el águila. Y nosotros siempre tenemos que caminar en Dios, y no importa lo que nosotros estemos pasando, tenemos que estar seguros en Dios. Él siempre va a estar ahí para darnos alientos y ayudarnos en cualquier problema que tengamos. Y les voy a pedir que se pongan de pie. Este ha sido mi mensaje. Y ahora voy a cantar un canto para la honra y la gloria del Señor. Y les voy a pedir que alcen sus manos, y mientras estoy cantando que puedan sentir la presencia de Dios. Porque cuando nosotros levantamos nuestras manos, sabemos que Dios nos da fuerzas nuevas cuando ya no tenemos que, aunque tengamos, como dice el canto, 1000 problemas, Dios siempre está con nosotros para ayudarnos. Amén. Mediten en el Señor y piense que el Señor es tan grande que en su misericordia Él deja que nosotros estemos aquí. Cierre sus ojos y adora al Señor y pídale al Señor que le dé nuevas fuerzas, porque yo sé que hay muchos de nosotros que estamos aquí que necesitamos más fuerzas, pero Dios está ahí para nosotros, para cualquier petición. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos, yo comienzo a sentir
una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Alabado sea tu nombre, Señor, digno de toda alabanza y toda oración. Hermanos, siempre quiero que recuerdan, que lo tomen en sus corazones, que no importando lo que el enemigo quiera hacer en nuestras vidas, pero tenemos que saber que Dios siempre está con nosotros. Él es fiel y verdadero, y cuando nosotros más lo necesitemos, Él va a estar ahí por nosotros. Que el Señor les bendiga.